Bueno, en primer lugar les agradezco a la Fundación la invitación para poder compartir esto. En realidad lo que en general trata los temas que habitualmente analiza Gustavo o muchos de los temas de la Fundación, inclusive lo que va a analizar más tarde Juan Liach, mira uno de los dos componentes de la competitividad, que es los temas que tienen que ver con los costos. Lo que vamos a ver nosotros hoy es más bien la otra parte de la competitividad que tiene que ver con los ingresos. Y para eso yo voy a comentar cinco temas, básicamente empezando por uno que es qué hemos seguido como estrategia económico-comercial en Argentina en los últimos 80 años y la implicancia de eso en la decadencia socioeconómica de nuestro país. Un segundo tema que es qué está pasando en el mundo en términos de la estructura institucional del comercio mundial. Un tercer tema que está vinculado a eso es que toda la nueva arquitectura del comercio, especialmente cómo se está liderando desde Asia y su inserción en América. Un breve comentario de lo que está pasando o ha pasado en el mundo en relación a los tratados de libre comercio negociados por nuestros competidores comparados con lo que ha hecho nuestro país en el marco del Mercosur y los impactos que eso tiene. Y finalmente una sugerencia o propuesta de una nueva agenda de negociaciones de tratados de libre comercio para la Argentina. Bueno, en primer lugar, hace unos 80 años Argentina decidió crecer con lo nuestro, lo hemos escuchado últimamente en el gobierno anterior muy frecuentemente, pero esta en realidad es una historia de los últimos 80 años, con distintos niveles en distintos gobiernos. Ahora, cuando uno decide no crecer con el comercio exterior, lo que termina siendo es una economía muy cerrada dependiendo de qué pasa con el consumo interno. Para un país del tamaño de Argentina, plantear que vamos a depender en nuestro crecimiento de largo plazo del mercado interno es un disparate. Y eso es la consecuencia de lo que hemos tenido en todo este periodo, los últimos, claramente, las últimas 2 décadas, pero también como un análisis de largo plazo. Cuando el comercio exterior no es el factor principal, entonces todos los instrumentos de apoyo al comercio exterior dejan de tener prioridad. Argentina no tiene un ministerio de comercio exterior, nunca lo tuvo, la mayor parte de los países lo tienen. Argentina no tiene una agencia importante de promoción del comercio exterior, la mayor parte de los países que les va bien, especialmente los chicos que dependen del comercio exterior, lo tienen. Y Argentina no ha tenido una agenda importante de negociaciones comerciales internacionales, mientras que nuestros competidores sí la han tenido. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Las hemos vivido y tenemos un desempeño exportador que es muy limitado, muy por debajo del potencial en el sector agroalimentario, pero mucho peor en otros sectores de la economía. Esto lo que ha llevado es que cada tanto tenemos crisis periódicas de la balanza comercial, los consabidos ciclos económicos de crecimiento y estancamiento que ha habido en la Argentina, cómo se ha resuelto eso tradicionalmente con devaluaciones y el fenómeno inflacionario. El resultado global de todo eso, como yo les decía, es que cuando uno mira la evolución de la economía argentina en el largo plazo, tenemos una muy baja tasa de crecimiento y esto lo que repercute es que como la población sigue creciendo, gradualmente el ingreso per cápita ha ido creciendo muy poco, muchísimo menor que lo que han ido creciendo la mayor parte
de nuestros países similares o inclusive últimamente de los vecinos, y eso implica que gradualmente hemos ido perdiendo calidad de vida frente a países similares y una pérdida de la competitividad global de toda la economía argentina. Un solo cuadro les voy a mostrar para mostrar el disparate que es la política, y yo escribí un libro sobre esto, la política del último periodo. Nosotros tuvimos, Moreno de por medio, una imposición para tratar de producir todo en Argentina. Y lo que ustedes tienen acá es un cuadro que muestra cuánto era el balance comercial de la Argentina, de la parte manufacturera, antes de que ingresara el gobierno de Kirchner y qué pasó hacia el final del mismo. Y como ustedes ven ahí, el saldo comercial con una política que era un poco más abierta hacia fines de los años 2000, o más bien dicho a principios de los años 2000 o durante la década del 90, era para todo el sector industrial 11.000 millones de dólares. El del caso de los automotrices eran 300. Después de todas las políticas de Moreno y demás, en lugar de tener 11.000 millones, tenemos 30.000 millones de dólares de déficit comercial, a pesar de lo que queríamos vivir con lo nuestro. Lo que pasa es que en la realidad todas las economías del mundo hoy están integradas en cadenas globales de valor, y pretender ir en contra de lo que el mundo está avanzando es un disparate total, y las consecuencias las hemos tenido especialmente cuando uno mira esto en perspectiva de largo plazo. En definitiva, está claro que si Argentina quiere crecer en el largo plazo, tiene que tener una estrategia basada en el crecimiento del comercio exterior. Ahora, ¿qué pasa en el comercio exterior? Gustavo ya dijo una parte, que es el escenario internacional es bastante bueno. O sea, nosotros tenemos una oportunidad, dado porque hay un crecimiento esperado del ingreso, especialmente en los países en desarrollo, y eso nos genera una oportunidad en el sector agropecuario. Pero también hay oportunidades enormes si nosotros planteáramos una estrategia industrial distinta de la que hemos planteado en los últimos 60 o 80 años. Ahora vamos a ver un poco el segundo punto, que es cómo cambió la estructura institucional del comercio mundial. Durante muchas décadas, la mayor parte de los países pensaba que había que ir liberalizando el comercio mundial a través de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio. La realidad es que en las últimas 4 décadas, 3 décadas sobre todo, las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio progresan muy poco, y concretamente en las últimas 2 uno podría hablar de un fracaso casi total de lo que se logra en la Organización Mundial del Comercio. ¿Esto qué es lo que implicó? Que a partir de los años 90, la mayor parte de los países que pensaban en que había que resolver los problemas comerciales en la OMC empiezan a plantear otras estrategias y empiezan a firmar tratados de libre comercio bilaterales, regionales, de distintas magnitudes. Y aquí, cuando hacemos un análisis de qué ha pasado con nuestros competidores, Australia, Canadá, para algunos productos Chile, Colombia, Estados Unidos y la propia Unión Europea, ellos han iniciado un proceso de tratados relevantes en materia de comercio exterior. Y del lado de los importadores, que son nuestros mercados, uno ve ahí también que inicialmente la Unión Europea había firmado tratados, pero como les decía, en las últimas 2 décadas Asia empezó a firmar tratados, y hoy China, India, Japón, Corea han firmado una cantidad muy importante de tratados de libre comercio.
cuando uno mira los datos de la organización, de lo que está declarado en la OMC, hay cerca de 300 tratados de libre comercio y hay unos 400 si uno mira otros acuerdos que hay de cooperación e integración en el mundo. Cuando miramos lo que ha pasado en Mercosur, hemos estado prácticamente ausentes en las últimas 2 décadas de las negociaciones comerciales que habíamos iniciado y se cancelaron prácticamente en los años 90, de manera de que cuando uno mira la realidad argentina de hoy, solo me he firmado tratados de libre comercio con mercados pequeños, básicamente los de América Latina, y muy parciales con 2 mercados importantes, pero con una limitada cantidad de productos, que es para el caso de India y México. Ahora, como yo les mencionaba, los países asiáticos inicialmente también pensaban en la OMC, pero también ellos se dieron cuenta que por ahí no era el camino y hay todo un proceso que se va dando en Asia que empieza con un grupo de países que no son muy importantes, que son los de ASEAN, pero luego a esos países se agregan Australia y Nueva Zelanda y más recientemente empiezan a incorporarse en este grupo con los ASEAN, China, Japón, Corea, y luego plantean esta alianza con algunos de los países de América del Pacífico. En realidad, cuando uno mira lo que pasa entre los países de Asia-Pacífico, ya tienen más de 50 tratados de libre comercio y hay todo un efecto dominó que yo se los mostré simplemente para que tengan después una idea, que es este gráfico de acá. Como ustedes ven acá, acá hay una enorme cantidad de iniciativas, algunas que ya se están concretando y otras que no se han concretado. Sintetizando un poquito lo que yo les mostraba para el caso de este proceso, primero empezaron con los países de la ASEAN, siempre han empezado con iniciativas primero de integración y cooperación y terminan en tratados de libre comercio y así es como empieza el Tratado de Libre Comercio de ASEAN. A ese se agrega un tratado de libre comercio agregando a esos países China, Japón y Corea. A esos se agregan después Australia, Nueva Zelanda, India, China, Japón y Corea. Escuchen los nombres. Este tratado o este proceso todavía no ha sido informado oficialmente la OMC, pero de todas maneras es un proceso que está avanzando y como les decía, después empiezan negociaciones con algunos de los países de América, los de Asia-Pacífico, y así tenemos Chile, Perú, Colombia y Centroamérica. Y luego la gran iniciativa que inicia Estados Unidos tratando de hacer un acuerdo con el Pacífico y con algunos países de América sin China y que avanzaba mucho hasta que finalmente Estados Unidos, cuando asume Trump, decide no ratificar ese tratado, pero el resto de los países que venían negociando eso, que son 11 y que son bastante importantes como mercados y como competidores, acaban de ratificarlo a principios de este año. De manera que hoy tenemos el Trans-Pacific, que era como se conocía antes, con un nuevo nombre, pero sin Estados Unidos. Cuando uno trata de analizar un poco las estrategias comerciales, lo que normalmente se hace es tratar de ver cuáles son los mercados importantes para nosotros y cuáles son los competidores importantes y ver en qué medida esos competidores están firmando tratados con los países que a nosotros nos interesan como mercados. Del lado izquierdo yo les he puesto un listado de mercados importantes donde están los grandes países, los grandes mercados, pero además otros grupos
que en un trabajo que hicimos recientemente, bueno, que lo hizo principalmente para GPS, para el grupo de países productores del sur, que es una iniciativa privada que tenemos entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Lo hizo Gustavo Idílgoras con una colaboradora. Ahí hicimos también una identificación de otros mercados que, como decía recién Gustavo, son mercados emergentes interesantes, y son muy interesantes porque estos países no tienen desarrollos industriales que nos creen problemas de reacciones en cuanto a las posibilidades de firmar tratados y que no tengamos los lobbies de la Unión Industrial o de sectores poco competitivos de la Argentina. Por eso analizamos un poco qué implican estos países. Yo les he puesto aquí en rojo cuáles son nuestros competidores y cuáles son los mercados. Y como ustedes ven, esto tiene muchos rojos. Quiere decir que buena parte de nuestros competidores han firmado tratados de libre comercio con los principales mercados que hay hoy y los que están con más dinamismo futuro para las próximas décadas. Como ustedes miran en el caso de la derecha, de todos estos mercados, nosotros tenemos hoy en negociación uno con la Unión Europea, no tenemos nada con China, no tenemos nada con Japón, no tenemos nada con Estados Unidos, no tenemos nada con Rusia. Con India, como les mencionaba, es un acuerdo muy menor, no es relevante como acuerdo. Con México, que es un mercado enorme, 500.000 millones de dólares importa México, tenemos también un acuerdo muy parcial. Con Corea, que es otro mercado importante, no tenemos nada. Y tenemos algunos mercados en Latinoamérica y básicamente tampoco tenemos demasiado con estos mercados de países desarrollados que les mencionaba recién. En definitiva, estamos en alerta rojo. Acá tienen una síntesis de algunos de nuestros competidores, con qué mercados relevantes del mundo. El principal mercado de productos agrícolas por ahora es la Unión Europea, pero de ahí en adelante Estados Unidos es importante y después todos los países en desarrollo, donde aparecen claramente China, Japón, Corea, o sea, Estados Unidos, Europa y los emergentes de Asia son los grandes destinos. Cuando uno mira qué ha firmado Australia, con todos. Lo que firmó Canadá, con casi todos, porque acaba de terminar de firmar un acuerdo con la Unión Europea, tiene firmado con Estados Unidos y está avanzando bastante con los países de Asia. Chile empezó más tarde que nosotros. Cuando nosotros firmamos Mercosur, Chile prácticamente no había firmado con nadie. Hoy tiene más de 40 países con tratados de libre comercio, donde están todos los importantes del mundo. Con la Unión Europea tiene bastantes, no tiene con todos, pero también tiene una lista larga, pero son mercados mucho más grandes, es distinto el problema en la Unión Europea. Y por suerte, gracias a Trump, la gran amenaza que teníamos de Estados Unidos, que es el principal competidor mundial, dejó de lado el tratado con la Unión Europea y el tratado transpacífico. Si hubiera seguido la política anterior de las administraciones americanas, hoy la amenaza ya hubiera dejado de ser amenaza para ser un problema serio de competencia en el Transpacífico y en Europa, porque tenían esos dos acuerdos que Trump los ha dejado de lado. Y como les decía, Argentina no ha firmado tratados. Ahora, ¿qué implica firmar o no firmar un tratado? En realidad, cuando hay efectos, digamos, dinámicos y hay otros que son estáticos, todos aquellos que firman un tratado mejoran el acceso, bajan los impuestos a las importaciones. Por poner un ejemplo
de algo que no es muy importante. Si yo exporto miel desde México a la Unión Europea, pago 0. La misma miel, si la exporto de Argentina, pago 17%. Es decir, 17% del precio, que cuando uno lo tira para atrás es mucho más el impacto. Pero en carne 100%. Y así con cada uno de los productos en los cuales uno pueda lograr en el tratado, que no siempre se logra, el 0 arancel. Entonces a veces se logran otras preferencias, pero los tratados tienen que tener 80-90% de los productos al cabo de un cierto tiempo en los cuales se tiene 0 arancel. Ahora, yo diría que el problema del aislamiento de la Argentina y de la falta de negociaciones internacionales no solo afecta a la agricultura, que podría tener precios mucho más altos y entonces la competitividad aumentaría por el lado de los precios, sino que hay un impacto en la economía en su conjunto. En el largo plazo, los países que han ingresado acuerdos de libre comercio, y por poner uno relativamente reciente, cuando España y Portugal entran a la Unión Europea, eran economías menos desarrolladas que la Argentina, hace pocas décadas. Hoy son economías muy diferentes de la nuestra, ¿no? De manera que en el largo plazo no es un impacto solamente de mejora en el acceso al comercio, sino que tiene un impacto además en cuanto a cómo mejora la economía en su conjunto y cómo, como yo les decía antes, la economía mundial hoy es una economía totalmente integrada en las cadenas de valor. Y entonces uno empieza a dejar de pensar que va a fabricar todo el auto o va a fabricar todo el zapato o va a fabricar toda esta computadora, porque esta computadora debe tener por lo menos 7 países, donde cada país vendió una parte, y entonces el desarrollo industrial de la Argentina se tiene que pensar distinto, y el desarrollo agropecuario se vería favorecido enormemente por las mejoras de acceso. O sea, es todo el paquete lo que importa. Pero además hay otro tema que no es menor. Los países como el nuestro ganarían enormemente en institucionalidad, porque el Mercosur hoy funciona muy mal. Y una de las restricciones que nos plantea la Unión Europea para cerrar el acuerdo y que nos plantean otros países, sin ir más lejos, Australia. El embajador de Australia nos decían, nosotros a ustedes los queremos de aliados para entrar en los mercados infinitos que tenemos con 0 arancel y nosotros no tenemos para ofrecer eso. Quisiéramos hacer un acuerdo, pero primero institucionalícense, porque si no se institucionalizan, es muy difícil que los países progresen, pero además que se puedan insertar de una manera eficiente en el mundo. ¿Qué es lo que nos pasa hoy para sintetizar antes de las propuestas? Argentina enfrenta mucho más barreras de acceso a los principales mercados y eso implica que nuestros competidores, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, reciben mejores precios que los que recibimos nosotros. Esto implica que nosotros tenemos que ser mucho más competitivos que el resto del mundo para acceder a los mismos mercados. Y esto implica el esfuerzo que tiene que hacer el sector privado en términos de mejora de la competitividad para compensar la falta de apoyo que tuvo en las negociaciones internacionales y que están teniendo los productores de otros países del mundo. En definitiva, cuando uno lo mira más globalmente, lo que estamos diciendo es que el comercio exterior no ha sido la fuente principal de crecimiento de la Argentina, que fue lo que hizo que la Argentina creciera de una manera notable entre 1880 y 1930 y que a partir de que cambiamos las políticas económicas dejó de crecer. Nosotros hicimos algunas cuentas de cuánto, y después hay números que se los dejamos en un anexo, de cuánto es
el tamaño del mercado al que accedemos hoy con preferencias, digamos, con cero arancel o con aranceles bajos, y qué pasaría si tuviéramos un proceso de negociaciones como de hecho ha anunciado el gobierno, pero sería importante que el proceso sea lo más rápido posible, sobre todo con algunos mercados donde los costos de las negociaciones no son tan grandes. Ahí tenemos que a más o menos hoy nosotros entramos libres de aranceles o con aranceles bajos a alrededor de 500.000 millones de dólares. Si incorporáramos esos 4 mercados que son, o 4 grupos de países que mencionamos, digamos, la cooperación del Golfo, Magreb, el sudeste asiático, Alianza del Pacífico, eso implicaría triplicar el tamaño de mercado con mercados que no son grandes problemas para nuestras producciones industriales. Pero en realidad, en el fondo, lo que yo les estaba diciendo, si queremos tener un país moderno, tenemos que asociarnos como ha hecho Chile, como ha hecho México, como ha hecho Australia, como ha hecho Nueva Zelanda, y les va muy bien, y en el largo plazo es como han crecido. Y eso implica concertar lo que ya está negociando hoy el gobierno con la Unión Europea, con el EFTA, que es el resto de Europa y Asia-Pacífico, y eso implicaría entrar con preferencias a un mercado total de unos 7.000, de los cuales hay, como les decía, algo que va a ser en cero y algo que puede tener barreras. Si agregáramos China sería unos 8.900, y si hiciéramos algo similar a lo que hizo Chile o México y menos que lo que ha hecho Australia, sería acceder a un mercado global de casi todo lo que se comercia en el mundo, que es, comparado con la exportación argentina, que son 37.000 millones, es infinito. No hay, Chile no tiene la capacidad para producir todo lo que puede exportar con cero arancel. Australia, lo mismo. Nosotros, en cambio, tenemos un mercado muy limitado, que es esencialmente lo de América Latina, y en el resto tenemos que competir con otras producciones que pagan cero arancel y nosotros no. Las barras de abajo es cuánto es en materia agrícola, que ustedes también ahí ven que lo que podríamos crecer si tuviéramos una política exportadora agresiva es muy grande. En definitiva, hay otro trabajo que hicimos pensando si esto era bueno para Mercosur, eso lo hizo Idígoras para GPS, como les había mencionado. Lo que está claro es que estas estrategias de negociación también le convendrían a Mercosur, ahí hay algunos de los resultados de eso. Y finalmente, como ya es la hora, básicamente lo que es mi mensaje es: Argentina tiene que repensar su estrategia de inserción en el mundo, tiene que definir una agenda de negociaciones con los principales mercados, así como estos otros, y a lo mejor, y hacer, yo creo, un avance en todo. Y así como tenemos que plantear una agenda agresiva de negociaciones de una vez por todas, tenemos que también tener una agencia de promoción del comercio exterior de una vez por todas. La Fundación Exportar era una aspirina para tratar a un enfermo de cáncer. La nueva iniciativa es un poco mejor, pero se la ve poco. Básicamente yo creo que, como dijo Tagore, pongamos manos a la obra, ¿no? Porque en definitiva la manera de que Argentina crezca en el largo plazo es a través de una estrategia muy proactiva de inserción en el mundo, no solo para mejorar la capacidad de acceso a los productos agrícolas, sino para convertirnos en un país mucho más moderno, que vemos pasar eso para todos los países que hace 80 años tenían niveles de ingreso per cápita parecidos a los nuestros, y hoy Australia tiene 5 veces el ingreso per cápita de Argentina. Muy bien.